Hola, bienvenidos a este espacio denominado Economía Ambiental, que inicialmente está proyectado entre el 31 de marzo y el 6 de junio del presente año 2020. Bueno, recordemos que inicialmente está planteada esta materia para una modalidad presencial que estaba planificada de 2 a 4 de la tarde los martes y los jueves. Por circunstancias de el coronavirus y con la política pública del aislamiento preventivo obligatorio, entonces nos vemos en la necesidad de adelantar de manera virtual o semi virtual esta asignatura. Entonces quiero hacer unas claridades iniciales y que tienen que ver con los procedimientos y la manera como vamos a avanzar la temática. Recordemos que es una materia de ciclo, por lo tanto nos encontraremos durante este mes de abril. Hay una hay un receso que es el de la Semana Santa. Retomamos nuevamente el 13 de abril y vamos hasta el 5 de junio. Es decir, es una asignatura que más o menos abarca 2 meses en el proceso. Bueno, las la materia tiene un plan de calificaciones que está organizado así para que tomen atenta nota. Entonces, eh, digamos que hay dos cortes: corte uno finales de abril, corte 2 finales de mayo. Para cada corte va a ser exactamente igual. Cada uno debe responder por 4 actividades individuales y a su vez también vamos a tener 2 actividades grupales más un examen final. Es muy fácil: en cada corte 4 actividades individuales, 2 actividades grupales y un examen final. Entonces cada uno pendiente de estas 7 notas, 6 actividades y el examen final son 7 notas por cada corte, y ahí tendremos el balance del desempeño académico. Bien, cada semana, así como esta que estamos teniendo aquí, vamos a tener una explicación del contenido de la materia. Es decir, que los estaré acompañando unas 8 veces si el proceso sigue igual. Si el 13 de abril, que es la fecha límite que tiene el gobierno para la suspensión o continuidad del aislamiento preventivo, entonces les estaré avisando para que retomemos la actividad en forma presencial como estaba planeado originalmente. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar y de qué debemos estar pendientes? Primero, del correo. Estas grabaciones, estos videos explicativos cortos, les van a llegar por el correo. Hay un enlace a YouTube para que puedan apreciar el contenido del video. Y en el correo les doy unas instrucciones de cuáles son las actividades que deben adelantar tanto individualmente como grupalmente. Bien, entonces una primera instrucción: estar atentos al correo, y ese correo les va a llegar al comienzo de la semana, es decir, lunes, martes, y ustedes tienen ahí lo concerniente al martes y el jueves. Es decir, yo procuraré que solamente eh, tengan actividades como si estuvieran de manera presencial, es decir, con el tiempo asignado de 2 horas los martes, de 2 horas los jueves. Les dosifico la actividad para que más o menos nos dé ese tiempo. Bueno, adicionalmente tenemos el espacio de Canvas de la plataforma de la Universidad EAN, que es Canvas, y lo encuentran allí asignado en su espacio virtual. Entonces allí vamos a proceder a desarrollar también la participación en foros y el desarrollo de unas actividades allí en esa plataforma planteados. Entonces igual
Si deben ir al aula virtual, yo les estaré informando por el instructivo que les llega al correo. Entonces, digamos que en resumen, estar muy pendiente del correo entre lunes y martes de cada semana, porque allí tienen la planificación para toda la semana. Muy bien. Seguidamente les explico brevemente algo sobre el contenido de la asignatura. Economía ambiental es un espacio de reflexión y análisis acerca de tres problemas o situaciones socioeconómicas complejas. Una situación tiene que ver con las fallas de mercado. Las fallas de mercado se refieren a actividades del sector económico que en sí mismas generan una distorsión en el medio ambiente. Un caso simple. Todos comemos arroz. Este cereal, claro, está sujeto a un cultivo. En nuestro caso, en el caso del capitalismo, los cultivos de arroz son cultivos extensivos, es decir, utilizan mucha tierra, mucho suelo para producir el cereal, pero esto quiere decir que estamos afectando la calidad del suelo, que el suelo se está deteriorando lentamente. En todos los países hay unas zonas asignadas para este cultivo. En el caso de Colombia tenemos el departamento del Tolima, el departamento del Huila, la costa atlántica. En algunas zonas se cultiva en forma extensiva, pero gradualmente hemos venido deteriorando el suelo, y esto es una afectación de tipo ambiental, es decir, estos ecosistemas se están deteriorando, y el problema es que el sistema capitalista no incluye o no incorpora los elementos para mitigar esa lesión, ese daño que se le hace al ambiente. Es el caso también del consumo de carne de res. La carne de res, la que utilizamos en nuestros platos diariamente, de almuerzos, cenas, etcétera, dependen de la cría del ganado, la cría del ganado vacuno. Esta cría de ganado vacuno, desde luego, también tiene una afectación en su proceso de pastoreo del suelo, y de hecho hay un daño ambiental que se llama específicamente así, pisada de ganado. Piensen ustedes que una vaca tiene un peso aproximado entre 600, 700 kilos, media tonelada, y ese peso está afectando el suelo permanentemente. Piensen ahora en 10 vacas, en 100 vacas, en 500 cabezas de ganado. Es una presión muy enorme sobre el suelo que hace que se compacte el suelo pierde porosidad, y por lo tanto queda vulnerable ese suelo para erosiones. Cae la lluvia, las escorrentías generan un rozamiento pronunciado, y esto hace que el suelo pierda sus propiedades naturales, con lo que hay en el largo plazo una pérdida enorme de este recurso natural. Eso es algo que denominamos falla de mercado, es decir, en la conjugación oferta y demanda se presenta una circunstancia que no puede resolver el capitalismo en su estructura básica. Bien, un segundo elemento que vamos a analizar y a detallar en este curso tiene que ver sobre las externalidades. Las externalidades se estudian en la economía ambiental para determinar los grados de afectación de una actividad económica en la comunidad. Por ejemplo, el uso de autopistas. Todas las poblaciones, todos los años, están exigiendo que haya más vías, que tengamos más autopistas, más vías para que puedan circular la mayor cantidad de vehículos que ingresan diariamente a la malla vial de cada ciudad. Esto genera una presión muy fuerte sobre las ciudades o sobre las zonas rurales, pensando en grandes avenidas que conectan una ciudad con otra.
Pero en la medida en que aparecen vías o autopistas, bien sea en el casco urbano o bien sea en la zona rural, eso está teniendo una afectación al entorno. En el caso de las ciudades, eh, si mi casa está ubicada en una zona alejada de grandes autopistas, vamos a tener una zona residencial tranquila, apacible, pero inmediatamente mi casa esté ubicada justo al lado de una vía, de una gran arteria, vamos a tener ruido, vamos a tener contaminación, vamos a tener efectos negativos. Eso se llama una externalidad. Pero es una externalidad que surge de los mismos requerimientos de las personas. Por tanto, tenemos externalidades positivas y externalidades negativas, y eso se va a profundizar en el desarrollo de la asignatura. Por otro lado, tenemos un tercer elemento que vamos a analizar y se trata de la valoración ambiental, es decir, cómo asignamos costos ambientales a procesos de deterioro de los ecosistemas. En el caso, por ejemplo, de las playas marítimas, algunas de estas playas son explotadas turísticamente, algunas de estas playas tipo Cartagena, tipo Santa Marta, se vuelven destino turístico. Quiere decir que hay una presión social y económica muy fuerte sobre el sitio de la playa. ¿De qué manera la economía plantea estrategias para considerar los costos que implica invertir para mitigar la afectación ambiental? Claro, la gran presencia de personas haciendo turismo en estas playas genera basuras, genera afectación de la parte vegetal del entorno. Si se hacen nuevos edificios, nuevos hoteles, eso quiere decir que retrocede la frontera vegetal para darle paso a la zona urbana. Y todos estos elementos establecen la necesidad de fijar un costo. ¿Cómo recogemos recursos para mitigar, para de alguna manera resolver el deterioro ambiental que causan estas actividades económicas? Eso es lo que nosotros denominamos costos ambientales o valoración ambiental, y para eso estudiaremos una serie de mecanismos o una serie de procedimientos que se aplican para encontrar esta singular propuesta. Todo esto tiene que ver desde luego con la crisis ambiental que venimos detectando desde los años 90, y específicamente para nuestro caso el año 1992, que es el año en que se da la reunión de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y en este año se comienza a hablar entonces de la necesidad de pasar de una economía clásica basada en los postulados de Adam Smith, de David Ricardo, de John Stuart Mills, del mismo Marx, Keynes, etcétera. A eso se llama economía clásica. Pero a partir de los años 90 se está hablando de una economía ecológica o una economía ambiental, de tal manera que se resuelva el problema de la falla de mercado y de las externalidades. Entonces, quiere decir esto que la economía ambiental comienza a gestarse específicamente en este año, en el 92, porque en la Cumbre de la Tierra se dictan unos parámetros para que los países apliquen en cada uno de sus escenarios. A partir de ese momento, por ejemplo, se crean los ministerios de medio ambiente, se crean las carreras ambientales, como la ingeniería ambiental precisamente. Se comienza a gestionar la posibilidad de que cada empresa en particular tenga un plan ambiental interno. Se habla de que las instituciones educativas comienzan a enseñar educación ambiental. Por eso esta generación del 2000 hacia acá encuentra que el tema ambiental es álgido, es fuerte, es un tema urgente para la humanidad, pero es un tema bastante reciente. Estamos hablando de apenas unos 30 años de tradición de esta problemática o de estas inquietudes que se van generando alrededor de las empresas, alrededor del mercado en general. Bien,
También se está hablando ya de economía circular, que es digamos, una sofisticación, algo que va más allá de la economía ambiental y que intenta resolver los problemas relacionados con los residuos sólidos urbanos o la capacidad que tiene el mercado para asumir los residuos que la misma actividad económica genera. Bueno, estos temas son los que vamos a tratar de ir viendo en detalle, de ir resolviendo, y en este curso vamos a asumir ese reto de entender primero cuáles son los lineamientos de la economía clásica y segundo cuáles son los lineamientos que los países a través del programa nacional del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, estableció para la humanidad, que en este momento se denominan Objetivos del Desarrollo Sostenible. Recordemos que teníamos en el año 2000, del año 2000 al 2015, los objetivos del milenio. Evaluados esos objetivos y evaluado cada país para saber cómo llegó y cómo enfrentó el problema ambiental, se establecieron unos nuevos objetivos del 2015 al 2030 que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estamos en ese umbral y estamos en ese afán en donde cabe, por ejemplo, toda la política para pasar de el cambio de consumo de combustibles fósiles a consumo de energías alternativas. Incluimos allí la COP de París, en donde se firma finalmente el convenio para resolver lo de las energías basadas en combustibles fósiles. Bien, este panorama de la crisis ambiental tiene una propuesta en la economía ambiental como una alternativa para encontrar soluciones en nuestras empresas, en nuestra actividad como consumidores de ese sistema económico mundial. Bienvenidos entonces a este espacio y recordemos que debemos estar pendientes de las actividades planteadas en el correo, de las actividades planteadas a través de Canvas, la plataforma virtual de la Universidad EAN. Que asuman con responsabilidad este reto que tenemos, que nace desde luego en una situación ambiental del coronavirus. Estemos pendientes de las indicaciones del gobierno, de las indicaciones de todos los organismos que están participando en la contención de esta pandemia. No es un tema fácil, es un tema que implica esfuerzos individuales, esfuerzos institucionales y implica una responsabilidad muy grande con respecto a mi salud personal y a la salud de nuestro entorno ambiental. Feliz día.